Bueno, Buen buenos día. días. Comenzamos entonces el segundo encuentro sobre la intervención ambiental en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, donde Juan Pablo va a mostrar una experiencia y un trabajo de investigación que hicieron con una intervención en la unidad UCI 44 del Hospital Garrahan. Para los que no la conocen, es una unidad polivalente que tiene 17 camas. 17 camas, ahora las han ampliado, 17 camas, y que bueno, han hecho mediciones pre y post la intervención para tratar de reducir los efectos que tienen la luminosidad, el ruido y el ambiente hostil sobre los pacientes internados. Juan Pablo. Bueno, muchas gracias. De nuevo, gracias por la invitación. Bueno, saludo a todos. Y continuamos un poco, entonces, la idea de hoy es ir más que nada a las mediciones y a la intervención. Para los que no estuvieron el miércoles pasado, habíamos hecho una introducción acerca de el ambiente en la unidad de terapia intensiva, bueno, los efectos negativos que podía llegar a tener, tanto el ruido como las alteraciones en los niveles de luz. Y sobre eso fue que más que nada trabajamos en la unidad para tratar de revertir eso y sobre todo para empezar a hablar del tema y empezar a generar conciencia del problema. Así que bueno, arranco directamente con los objetivos del trabajo, repasándolos, que eran evaluar los resultados de la gestión de una intervención ambiental en una terapia intensiva pediátrica. Por otro lado, teníamos objetivos más específicos, que fueron realizar la medición de ruido ambiental y de luz en la terapia intensiva en distintos momentos, como habíamos descrito, del día y de la noche, distintos días de la semana, y analizar las mediciones obtenidas. Después también cuantificamos y analizamos la relación existente entre esta contaminación ambiental, esta polución ambiental y el flujo humano de la unidad. Posteriormente teníamos objetivo implementar justamente un paquete de medidas para tratar de mejorar las condiciones ambientales y también realizar una intervención activa con las familias para hacerlas parte de la intervención, del trabajo, dándoles información y pautas de prevención justamente para reducir estas condiciones ambientales que consideramos que no son buenas, ya sea para los pacientes, pero también para el personal. Habíamos mostrado el mapa de la unidad y dónde habíamos hecho las mediciones, tanto de ruido como de luz. También habíamos dicho que los habíamos hecho en distintos horarios durante el día, durante la noche y en distintos días de la semana. Las distintas variables, sobre todo los indicadores ambientales como variables principales, pero también teníamos variables de resultados secundarias que tenían que ver más que nada con el flujo humano, el recuento del flujo humano y variables cualitativas vinculadas a los distintos horarios, también relacionados con la cantidad de gente. Y repasando un poco el trabajo, entonces la parte de metodología del trabajo se divide en 5 etapas. La primera era las mediciones ambientales y de flujo humano inicial. La segunda etapa analizábamos este relevamiento y lo comparábamos con los estándares recomendados para el ámbito sanitario. Después, en la etapa 3, hacíamos el programa de intervención y en la etapa 4 volvíamos a medir, ¿no?, las condiciones ambientales y también de flujo humano para ver las diferencias. Por último, ¿no?, analizábamos los resultados y tratábamos de sacar alguna conclusión. Entonces, vamos a ir directamente a los resultados del relevamiento, o sea, de esa primera medición que hicimos, ¿no? En esta primera medición que hacemos, vemos que el promedio de ruido de la unidad rondaba alrededor de los 55 decibeles, que está por encima de lo descrito, y el promedio de ruido máximo alrededor de los 72 decibeles, también por encima de lo descrito.
Y también aclarando que los picos, este es el promedio de ruido máximo, pero los picos podían llegar hasta 89 decibeles, ¿no? Disculpame, Juan Pablo, yo no sé nada de esto. ¿A qué equivale 89 decibeles más o menos? ¿El ruido Bueno, de qué? lo habíamos hablado el otro día. Está descrito que más o menos 90 decibeles equivalen a estar a 1 metro de una cortadora de césped, ¿no? Eso sería más o menos el equivalente, ¿no? O sea, es un ruido muy intenso, ¿no? Muy intenso y sobre todo disruptivo, porque al ser un pico, es un ruido que probablemente el paciente está descansando y un salto en ese nivel de ruido hace que el paciente, por supuesto, se exalte, y si está durmiendo, por supuesto, se despierte, ¿no? Entonces, en este primer relevamiento ya veíamos que nuestras condiciones, al menos de ruido, están por encima de lo descrito. Con respecto a los horarios, porque también evaluamos eso, la mañana y la noche son los horarios más ruidosos, baja un poco los niveles de ruido por la tarde y por supuesto mengúan bastante más en los horarios de la madrugada, ¿no? Después tenemos una gran circulación de personal, sobre todo en los horarios de la mañana y de mediodía, que pueden llegar hasta 33 personas en la unidad. Acuérdense, es una unidad de 17 camas, 33 profesionales puede haber rondando, de los cuales 17 estaban en movimiento permanente, no en una condición estática. Y generalmente, por supuesto, este movimiento de gente condice con las rondas médicas y el paso de los interconsultores. Con respecto a la cantidad de familiares, en realidad la unidad nuestra estipula un familiar por paciente, ¿no? Y eso se mantuvo más o menos constante, o sea, la cantidad de familiares no varía mucho. Hay una pequeña variabilidad en los horarios de comida de las rondas médicas, porque, bueno, estos familiares entran y salen, no es que están permanentemente las 24 horas el familiar ahí, sobre todo si el chico está descansando, el familiar puede salir, sobre todo en los horarios de la noche, pero donde prácticamente están todos los familiares son en los horarios de comida y en los horarios de las rondas médicas. Con respecto a los respiradores, que también por el tema de las alarmas tienen mucho que ver con el ruido de la unidad, aproximadamente el 40% de los pacientes internados en la unidad requiere ventilación mecánica con respirador, ¿no? Ya sea invasivo o no invasivo, pero en este primer relevamiento nos daba 40%. Y también en esta primera medición tuvimos una ocupación del 63% de las camas, o sea, esa fue la ocupación en ese momento. También en los horarios de comida, como ya dije antes, rondas médicas y pases de enfermería, son los horarios de mayor concentración de gente en la unidad. Una pregunta, Juan Pablo. Sí. ¿En qué meses del año hicieron ustedes este Nosotros relevamiento? hicimos desde octubre de 2021 a octubre de 2022, fue todo el paquete, digamos, la medición más la intervención y la vuelta a medir. No, te preguntaba esto porque en las unidades en invierno hay mucho más movimiento y probablemente esto es un promedio, más ruido todavía que en los meses Sí, de claro, verano. claro, claro, sí, sí, Pero la también. medición es a lo largo del año. Sí, fue un trabajo de un año, digamos, de mediciones, entre las mediciones iniciales y las posteriores, con una intervención en el medio de aproximadamente 8, entre 6 y 8 meses, ¿no? Donde se fue haciendo todo el paquete que ahora vamos a mostrar. Pero sí, por ahí es muy difícil reproducir exactamente la etapa del año, o sea, si no se prolongaría mucho, pero se puede hacer también, ¿no? O sea, sería más específico todavía. Cuando vamos a los niveles de luz, vemos que encontramos poca diferencia entre los niveles de luz entre el día y la noche, prácticamente en casi toda la unidad, sobre todo, por supuesto, en las dos habitaciones que no tienen luz natural, que no tienen ventana, ¿no? Después hay una salvedad con respecto a esto, que es la zona donde se preparan las drogas. Es una zona que tiene una claraboya bastante grande y es así
digamos, es la zona donde hay más diferencia entre el día y la noche porque entra mucha luz natural en ese sector. Después los demás sectores tienen mayor reducción de luz natural. Las ventanas, como había dicho la otra vez, no son muy grandes, y al punto que hay 2 habitaciones que no tienen ventana. Después también encontramos niveles elevados de luz a altas horas de la noche en las habitaciones de los pacientes y bajos niveles de luz, sobre todo en el área de indicaciones, que es el centro de la unidad, donde está el mostrador de enfermería. En el área de preparación de drogas, si bien por momentos la luz no era la adecuada, en realidad nos daba bastante bien por esta claraboya que decimos. Entonces, este fue el resultado del primer relevamiento. En función de esto, entonces, vamos a intervenir, a hacer una intervención que ahora les cuento de qué se trata. Entonces, esta intervención nosotros la planteamos a partir de 3 abordajes. Uno que tiene que ver con las conductas, otro que tiene que ver con el equipamiento y otro que tiene que ver con la estructura. Dentro de lo que son las conductas, digamos, del abordaje del recurso humano, lo que hicimos fue realizar charlas de concientización al personal. Esto trató de abarcarse todo el personal estable de la unidad e interconsultores. Y por supuesto, si en las charlas había gente que estaba en formación, bienvenida sea. Calculamos más o menos que 130 profesionales recibieron estas charlas. Las charlas estaban orientadas a hablar del ambiente, de la influencia que tiene tanto en los pacientes como en los cuidadores, como en el personal, generar conciencia de esta importancia, hablar de conductas para mejorar esta condición ambiental y, por supuesto, tocar la parte de la responsabilidad de cada uno acerca de cómo podemos hacer para mejorar esta situación y cómo es responsable uno de generar esta contaminación en el ambiente, ¿no? Luego de estas charlas se hizo una encuesta a la gente para ver si realmente se había entendido la propuesta, si se estaba de acuerdo con la propuesta de mejora. Entonces también se chequeó a partir de esta herramienta. Con respecto a los padres, como habíamos escrito antes como un objetivo, padres y cuidadores, se realizó un material gráfico, un tríptico, que es el que ven en la imagen. Este tríptico también explicaba las condiciones ambientales, qué herramientas o qué conductas los cuidadores también pueden tener para ayudar a mejorar esta situación, o sea, involucrarlos en este trabajo de mejora de las condiciones ambientales. Este tríptico se chequeó y fue impreso por el Comité de Prensa y Difusión del hospital, y un poco la idea fue esa de también intervenir con las familias. Otra actividad que hicimos fue generar indicadores visuales en la unidad. Se hizo un afiche, que ya se los muestro, que se colocó en distintas partes de la unidad, también para reforzar en forma gráfica las conductas para tratar de mejorar las condiciones ambientales. Si ustedes leen el afiche, hay mensajes como comunicarse en tono bajo, atender rápidamente a las alarmas, no encender las luces si no se revisa al paciente, o no ingresar a la habitación si uno no va a revisar al paciente. Bueno, evitar la caída de objetos, los celulares, bueno, todo un refuerzo de forma gráfica de lo que se trataba o se trata de transmitir también en las charlas de concientización, y de esa forma ir reforzando un poco la idea, generar conciencia y que se empiece sobre todo a hablar del tema. Otra de las herramientas fue el protocolo. Se realizó un protocolo de control de flujo de personal y cuidadores, que lo que hizo también fue reforzar las normas ya establecidas. En este protocolo se estipula qué cantidad de profesionales pueden ingresar a una habitación para revisar a un paciente. O sea, es como que se establece en una forma un poquito más rígida ya normativas previas de no revisar, no ingresar a la habitación, como decíamos antes, si no se revisa el paciente. O sea, hacer un poco
más concreto con respecto a esas normas, ¿no? Entonces se trató de protocolizar eso porque muchas veces este control de flujo de personal se hace muy difícil, ¿no? En una unidad donde hay tanta gente entrando y saliendo, ¿no? Bueno, después podemos ver cuál es uno de los inconvenientes de este protocolo. Ahora lo charlamos después. Y lo otro que se realizó fue un protocolo de higiene de sueño, donde también se estipula ciertos horarios, donde el paciente, horarios de descanso, estipulado aproximadamente entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana, donde se trata de reforzar como idea la intervención mínima, o sea, de no ser necesario no intervenir al paciente para que realmente pueda descansar. En ese horario se deberían reducir las luces, tratar de disminuir los ruidos, reforzar mucho este concepto, ¿eh? Que por supuesto uno trata de hacerlo, pero esto es más a nivel de protocolización, explicando la importancia del sueño y del descanso en los pacientes. Y lo que se realizó posterior a realizar este protocolo y estipular este protocolo se trabajó con los enfermeros, sobre todo de la noche, a través de grupos focales, para ver, según su criterio, cuál podía ser la causa de que no se cumpla este protocolo. O sea, si ellos tenían determinado qué es lo que podía hacer para que no se cumpla esto de que el paciente tiene un horario de descanso, ¿no? Y bueno, y de esos grupos focales salió la idea de que generalmente son los ingresos, los nuevos ingresos en horas de la madrugada, lo que hace que se altere, digamos, este protocolo de descanso, o los procedimientos inevitables, ¿no? Cuando hay que hacer un procedimiento de urgencia o algún procedimiento que no se puede evitar, bueno, eso sería lo que, según Enfermería Turno-Noche, que son los que están más vinculados a este protocolo, refirieron como causas de incumplimiento. Esto con respecto a las conductas. Con respecto a equipamiento, se reforzó, por supuesto, lo que ya hablábamos antes y que veníamos reforzando con la parte gráfica, digamos, ¿no? La respuesta rápida a las alarmas, la reducción del volumen de las alarmas, de los televisores que hay en la unidad, tratar de reemplazar alarmas auditivas por alarmas visuales, evitar en lo posible la caída de objetos o los ruidos de fricción, que son los ruidos más disruptivos, los picos que hablábamos antes, que es lo que tratamos de reducir en primera instancia, pérdida de gases a alta presión, a veces los manómetros tienen pérdida, y nosotros en ese murmullo lo pasamos por alto, y eso es una molestia que aumenta el ruido de fondo, al igual que los sistemas de succión. Muchas veces se aspira a los pacientes para la higiene bronquial y esa succión queda abierta y hace un ruido que nosotros, al estar tan acostumbrados, lo pasamos por alto, pero eso molesta también. Y lo que se entrenó también o instruyó, digamos, a la gente sobre una herramienta que tenemos nosotros en la unidad, que es una oreja sonora. No sé si ustedes la vieron alguna vez. Es un dispositivo que sensa ruido, tiene unos sensores de ruido, y lo que transmite es una escala ordinal. Cuando la oreja está sonora, están en color verde, significa que los ruidos de la unidad están por debajo de 50 decibeles, que es lo permitido. Cuando la oreja se pone en color amarillo, es que los ruidos están entre 50 y 80 decibeles, que ya es un ruido más de riesgo. Y cuando la oreja se pone en color rojo, es que supera los 80 decibeles, y ahí ya estamos hablando de un umbral de daño. Entonces, esto es como un feedback. Esta herramienta funciona como feedback de poder verla y poder saber qué niveles de ruido manejamos en la unidad. Nosotros la tenemos hace mucho tiempo, pero la verdad que nadie, todo el mundo la pasaba por alto, ¿no? Entonces, bueno, instruir, entrenar, reforzar la idea de estar observando esta oreja permanentemente, sobre todo cuando hay mucha concentración. La oreja está puesta justo en un lugar de mucha concentración, que es el de mayor ruido de la unidad, que es el sector, digamos, donde está el mostrador de enfermería, en el sector central. Una de las cosas que me quedaron por decir es que en estas mediciones
vimos diferencias entre un sector y otro de la unidad, por supuesto. El sector central, que es la enfermería, el demostrador de enfermería, donde está ubicada la origen central, es el sector más ruidoso de la unidad porque es donde hay mayor concentración de gente, ¿no? Las mediciones, por ejemplo, en un box cerrado, nos daba 6 decibeles menos, que nosotros decimos, bueno, 6 decibeles no es nada, pero en realidad es un montón, porque la escala de decibeles es una escala logarítmica. Entonces, el ruido se multiplica con poca diferencia de decibeles, ¿no? O sea, la sensación de aumento del ruido con poca diferencia de decibeles, tenemos un gran aumento del ruido. Y hemos podido medir que en los box cerrados, hay un nivel de al menos 6 decibeles por debajo de lo que hay en el sector abierto de la unidad, ¿no? Entonces, esto con respecto al equipamiento. Y con respecto a la estructura, lo que pudimos hacer fue sectorizar el encendido de luces. O sea, nosotros en los pasillos de la unidad de terapia intensiva teníamos un sistema de encendido que prendíamos y prendían todas las luces al mismo tiempo. Bueno, lo que se pudo hacer fue sectorizar. Ahora hay 3 sectores divididos en 3 interruptores distintos en los cuales se puede prender parcialmente uno u otro, y eso beneficia el poder bajar los niveles de luz, sobre todo en los horarios de descanso, ¿no? También mejoramos los niveles de luz que había en este mostrador de enfermería, en este sector donde se hacían indicaciones, donde parte de la luz no funcionaba, entonces eso también se arregló, se pusieron lámparas donde faltaban para que el lugar donde se hacen las indicaciones, donde nos había dado mediciones de luces por debajo de lo recomendado, que tengan un nivel de luz de trabajo acorde a lo que se necesita para esa unidad. Igual en el transcurso de la realización de este trabajo, las indicaciones que eran antes en forma manual, en forma, digamos, con lápiz y papel, pasaron a hacerse digitales. Hoy por hoy ya se hacen en computadora, pero eso no quita de que se necesita más iluminación en ese sector y en lo posible de luz más concentrada. Esto con respecto a la estructura. Con respecto a los resultados finales del trabajo, o sea, la medición post-intervención, lo que vimos fue una pequeña reducción, pero significativa, con respecto al ruido promedio, que, como les dije antes, o sea, quizás 1 decibel o 1 decibel y pico es muy poco para nosotros, pero al ser una escala logarítmica, por ahí es un poco más de lo que creemos, y también una reducción en los ruidos mínimos. Lo que no pudimos reducir fue la magnitud de los ruidos máximos, pero sí pudimos reducir la frecuencia. O sea, la frecuencia del primer relevamiento de los picos por arriba de 65 decibeles llegaron a ser 100 picos por hora con un promedio de 48. Bueno, luego de la intervención bajaron a 28 picos por hora de promedio. Pero estamos hablando de mucha cantidad de picos por encima de 65 decibeles, que como dijimos podían llegar a 90 decibeles. Y esto es lo más disruptivo, y es lo que creeríamos que por donde deberíamos empezar, ¿no? El murmullo, ese ruido promedio que describimos, quizás es más difícil de reducir, pero estos ruidos disruptivos, estos picos de ruido, es lo primero que deberíamos apostar a cambiar. Con respecto a la cantidad de personal entre la medición pre y post, se redujo en un 16%, aún teniendo una mayor ocupación en la segunda medición. Como les dije, la ocupación en la primera medición fue del 63% de la unidad, en la segunda medición tenemos 77% de ocupación y con menor personal. Eso lo pudimos reducir, ¿no? Y con respecto a los niveles de luz, se pudieron reducir tanto en las habitaciones con ventana y sin ventana. Esto probablemente vinculado a esta sectorización que les dije de el encendido de luces, que creo que fue un gran cambio, porque hay sectores de la unidad donde por ahí
hay chicos que ya no están tan graves, que están en una condición más de estabilidad y que en ese sector quizás de la unidad uno puede apagar las luces por la noche y que esos chicos puedan descansar de otra forma, ¿no? Teniendo parcialmente en la zona de pacientes de mayor control, por ahí sí hay el pasillo puede estar prendido para que se pueda monitorear de otra forma. Lo que no pudimos cambiar fueron las diferencias, estas de la poca diferencia entre la luz de día y luz de noche. Esto está muy vinculado a la parte estructural de la unidad y nosotros, nuestra unidad, por su situación geográfica, estamos medio complicados para esta mejora. O sea, las dos habitaciones que no tienen ventana, no se le puede poner ventana porque están tocando con un servicio, que es el servicio de adolescencia, que está al lado de la unidad. Entonces, al menos por ahora no se puede instrumentar de colocar ventanas en esas habitaciones. Y del otro lado, la otra tira de nuestra unidad da un patio a un pasillo interno, no da directamente al exterior, sino que hay un pasillo en el medio, que eso también reduce un poco el ingreso de luz natural. Esto fue más o menos entonces los resultados que obtuvimos, pero vinculado a la estructura, que como les decía yo, es difícil, quizás es lo difícil de modificar. Yo les traje o encontré un trabajo que me parece interesante, que es de un grupo australiano, ¿no? Que habla sobre la unidad de terapia intensiva del futuro, ¿no? Y cómo habla del diseño centrado en el paciente para mejorar la recuperación de los pacientes. Si ustedes ven la foto, estas son esta y la próxima slide son habitaciones sin ventana. Una cosa muy interesante, simulan una ventana, es una ventana artificial, digital, con un paisaje que simula como si estuviera dándose al exterior a un paisaje. Después, otra cosa interesante, si ustedes ven, son todos los sistemas de equipamiento, de sostén de equipamiento, cómo cuelgan del techo para evitar también los ruidos de fricción, el desplazamiento, y cómo la mayoría del equipamiento se trata de colocar de la cabecera del paciente para atrás, para que no tampoco interfiera en la visibilidad del paciente. Después, las camas están equipadas con sistemas de personalización de ruidos, entonces al paciente se le puede poner ruidos naturales o ruidos relajantes también, se piensa hasta en eso. Sistemas de periscopio también que penden del techo para tratar de evitar toda la ocupación del piso. Y algo muy interesante que plantean también en este trabajo son los paneles acústicos. Uno de los problemas de los materiales que tienen limitación, digamos, acústica, es que son porosos. Entonces, tienen problemas desde el punto de vista infectológico. Bueno, en este trabajo encontraron un material que además de ser aislante acústico, es lavable, fácilmente lavable, y esto hace que se puedan limitar el acceso de ruidos del exterior a esta habitación, ¿no? En el próxima, esta foto, acá lo que ven también, o sea, habitaciones con doble vidrio, también no solamente simulando ventanas a través de una imagen digital, sino también, si ven más a la derecha, cómo se simula hasta un cielo, ¿no? Una luz artificial del cielo simulando también como un paisaje, digamos, para tratar de respetar no solamente eso, sino los niveles de luz, diferenciar bien la luz del día de la luz de la noche, ¿no? Con simulaciones, ¿no? Y todo lo que estaba aplicado para la foto anterior, ¿no? O sea, el instrumental colgando con sistemas de cuelgue desde el techo, tratar de que esté por atrás de la cabecera de la cama,
y tratar de reproducir las luces naturales durante el día con paneles acústicos. Bueno, esto es lo que describen en este trabajo del grupo australiano, me parece súper interesante a la hora de diseñar una unidad. Cuando uno ya tiene una unidad, bueno, tratar de hacer las modificaciones que se puedan, pero ya es más difícil. Y bueno, y para terminar un poco lo que podemos concluir acerca del trabajo que hicimos, ¿no? Que los niveles de ruido de luz que nosotros tenemos en nuestra unidad están por arriba de los estándares recomendados. Por supuesto, los niveles de ruido son mayores cuando hay mayor circulación de personas por la unidad. Esta gestión de este paquete de medidas pudo modificar, aunque sea en poco valor, pero estas condiciones, reduciendo los niveles de ruido y los niveles de luz de la unidad. Y lo que también se recomienda es que estos programas tengan continuidad en el tiempo, ¿no? Que se puedan continuar, que uno pueda seguir machacando con esto, porque si no el efecto se pierde, ¿no? Se pierde con el tiempo, se va perdiendo. Entonces uno tiene que estar permanentemente reforzando, en este caso trabajar la terapia intensiva en nuestro hospital, que tenemos este servicio, con el Servicio de Salud Ambiental y Hospital Sostenible. La idea es tratar de aumentar estos efectos. En el caso de que se pueda, tratar de instrumentar cambios estructurales, ¿no? Y por supuesto tratar de difundirlo, como estamos tratando de hacer, en otras unidades, no solamente de nuestro hospital, sino en otras terapias intensivas de otros centros. Pero un poco la idea es esta, ¿no? O sea, generar conciencia de que el ambiente también es un factor que puede influenciar la evolución de los pacientes y la calidad de vida nuestra como profesionales, y tratar de instrumentar estrategias para tratar de modificarlo y mejorarlo. Eso es todo. Juan Pablo, yo tenía algunas preguntas. Existen, no sé si se llaman así, moduladores de luz, pero esas perillitas que vos podés bajar y subir la intensidad de la luz, sobre todo en sectores de pasillos y demás, y que no tiene un costo elevado. ¿Eso se utiliza, sirve, sería recomendable? Sí, claro, claro. Como habíamos hablado la vez anterior, que habíamos repasado unos trabajos de unidades neonatales, que como dijimos la otra vez, eran medio las pioneras, ¿no? Vinculando siempre a los chicos pretérmino, que son los más lábiles, con respecto a su desarrollo eh, neurológico, digamos. Las unidades neonatales, había un trabajo que hablaba de esto, ¿no? De los sistemas con dimmer, ¿no? Que son estos reguladores, y que habían visto que la respuesta de los pacientes neonatos eran mejores, habían mejorado, creo que era la frecuencia cardíaca y la saturación, a través de estos sistemas de regulación, porque la teoría era que hacía que el chico se adapte gradualmente a estos cambios de luz, que para chicos tan lábiles, ese encendido y apagado brusco podía ser un estímulo fuerte, disruptivo. Entonces estos dimmer funcionan de esa forma, ¿no? Prendiendo gradualmente, inclusive uno puede sostener distintos niveles de tensión de luz, ¿no? Distintos niveles de luz. Es como más gradual, uno tiene más opciones. No es que es prendido o apagado, sino que hay todo un rango intermedio donde hace que sea mejor. Sí, sí, por supuesto. Sí, pues es un cambio estructural posible, porque bueno, modificar una unidad de cuidados intensivos es costoso, son conceptos e ideas que uno tiene que considerar en el momento del diseño de una nueva unidad, e inclusive para el ruido externo. Yo no sé si ustedes conocen el hospital, pero cuando empezamos en el hospital hace ya más de 30 años, enfrente del hospital había una cárcel enorme de encausados, hoy ya no existe, se demolió, y eran las 24 horas de gritos de los presos con sus familiares en las calles, con un nivel de ruido externo, que el hospital en ese momento no tenía doble vidrio en las ventanas al exterior, digamos, ni un sistema digamos, de calefacción o refrigeración adecuado, y era un ruido a tener en cuenta, digamos, en las ventanas que dan hacia afuera, porque también están los ruidos de la calle, uno considerar esto de un aislamiento sonoro adecuado. Por otro lado,
tenemos la idea de que los chicos están graves, no los puedo tener a oscuras, los tengo que tener bajo la luz, verlos permanentemente. Ustedes saben que en terapia intensiva nosotros tenemos pacientes que están inestables y que tal vez requieran estar encima permanentemente, y hay otros que están internados en cuidados intensivos porque tienen riesgos potenciales, pero que están estables y que tienen bajo requerimiento de invasividad o de intervenciones. Tal vez uno pueda elegir los lugares de la unidad más silenciosos o menos iluminados para estos pacientes. Por otro lado, cuando Juan Pablo hablaba de la central de enfermería y demás, es una central que no es donde se prepara la medicación, sino donde la gente está sentada viendo los monitores, escribiendo en las computadoras. A veces, hoy en día, existiendo cámaras, existiendo pantallas y otras opciones de monitoreo a distancia, estas unidades pueden no diseñarse en el centro exactamente donde los pacientes están internados. Sí, o se podrían, en cierta forma, blindar con doble vidrio, o sea que los enfermeros o el profesional podría estar ahí, pero cerrados, ¿no? O sea, con poder ver, pero a través de un Acceso sistema, visual. claro, de vidrio que aislante, que también podría limitar la transmisión de los ruidos, ¿no? Esa podría ser otra opción, ¿no? Porque hay monitoreo, hay, como decís vos, ¿no? Digital. Entonces, uno podría estar ahí en ese sector porque está más cerca para el acceso por cualquier cosa que pueda pasar, pero bueno, por ahí con un poco más de aislamiento, ¿no? Yo me acuerdo otra cosa que era terrible, cuando se inauguró la terapia del Garrahan teníamos secadores de mano de aire, que era un ruido permanente, Una turbina, molesto, una turbina. era una turbina que eso por suerte hoy ya no existe más, pero nadie pensó en el ruido, pensaba en no, digamos, no usar La toallas, no, la contaminación, claro. contaminación, y esto chocaba con el ruido, pero hay otras cosas de estructura que uno puede tener en cuenta. Hay puertas que no cierran bien y estamos acostumbrados al portazo, o puertas con vaivén que se chocan inevitablemente, ruedas de camillas, de Sí, sí, carros, sí, sí, sí. y de cosas que alcanza con un poquito de aceite. Sí, Este, o cambiar esa rueda rígida, que muchas veces es un material plástico que se va desgastando, por una rueda de goma, ¿no? Que tiene otro nivel de sonoridad, digamos, ¿no? Que es más flexible y que no hace tanto ruido. Una de las cosas que quería comentar, ¿no? En función de esto, por ahí de charlar un poco de los problemas, ¿no? ¿Qué problema a uno, o por lo menos que nosotros vimos, ¿no? En cuanto a esto? El primero que ya lo comenté es el tema de sostener esto en el tiempo, ¿no? Con tanto recambio de gente, ¿no? Porque es un hospital escuela donde en una semana hay una cantidad de personal y en otra semana hay otro. Entonces es muy difícil sostener el programa, porque si no uno debería hacer las charlas prácticamente todas las semanas, lo cual es muy difícil de sostener. Entonces, ¿de qué forma podemos pensar propuestas para que programas de este tipo se puedan sostener? Quizás a través de videos de inducción, y exigir a la gente que se incorpore a la unidad, aunque sea en forma transitoria, de que antes de que se incorpore vea esos videos para que ya venga con cierta conciencia de esto. Esto por un lado. Y por otro lado, que también es un problema, sobre todo, yo por eso se lo decía cuando hablamos del protocolo de control de flujo de gente, de quién trabajo tiene, ocupa la función de policía, ¿no? O sea, de decir, che, hay mucha gente acá. Bueno, a ver, no, vos no podés entrar. O sea, si viene un interconsultor con 4 residentes atrás, no, bueno, todos no pueden entrar. Bueno, ahí está lo difícil también, ¿no? Es difícil establecer, bueno, quién va a ser el que va eh, eh, estar en ese rol, ¿no? En el rol de policía para poder limitar ciertas cosas. ¿Quién es el que dice, che, estamos hablando muy fuerte? Deberíamos de ser todos, pero muchas veces cuando uno dice somos todos, después resulta que no es nadie, porque no, bueno, somos compañeros, me da no sé qué decirle, pero la verdad que tenemos que generar conciencia entre todos y establecer ciertas normativas que después hay que cumplirlas, porque puede haber mucho material gráfico, mucho tríptico, muchas cosas interesantes, pero si después lo que figura ahí nadie lo cumple, y nosotros que somos los que instrumentamos
esa herramienta no la cumplimos ni nosotros, entonces no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, ahí hay un problema, ¿no? Al ver quién se ofrece a ocupar el rol de policía, de decir, bueno, eh, esto no puede ser, o sea, este carrito que hace este ruido no puede entrar a la unidad. Un interconsultor con 5 residentes no puede entrar a la unidad, porque si cada interconsultor viene con 5 residentes, estamos hablando prácticamente de un partido de Copa Libertadores dentro de una terapia intensiva. Entonces, bueno, nada, son problemas que se van presentando cuando uno empieza a armar programas de este tipo y que hay que ver cómo los podemos salvar, ¿no? No sé si alguien tiene la solución, pero realmente no es tan fácil, porque el ponerse en el rol de policía no le gusta a nadie, eso está más que claro. Igual policía buena, por supuesto. Sí, claro. Desde Comodoro Rivadavia, Lili Cruz, a la cual le mando un beso, nos dice que ellos están trabajando en el tema, en la terapia Buenísimo, de Comodoro. buenísimo, sí, saludos a Y Lili. saludame. Ah, Lili, bueno. Bueno, un beso, sí, nos vimos en Comodoro el año Eh, pasado, anduvimos por allá, pero con ella no sé si nos cruzamos, pero estuvimos por la terapia de Comodoro. a mí lo que me impactó de lo que comentaste, que en la aproximación inicial no había diferencia entre el día y la noche. Eso de, más allá del ritmo circadiano y demás, al paciente lo desorganiza terriblemente el no saber si es de día, no tener estas separaciones de el ciclo diario, digamos, ¿no? Sí, claro, Eso claro. realmente me impactó esa Sí, observación que claro, ustedes tuvieron. quizás esto de darle más importancia al ingreso de luz natural en las unidades es importante, ¿no? Es importante. Después hay un montón de trabajos donde reproducen a través de ciclos de luz, pero me parece que es inigualable, la luz natural es otra, ¿no? Es otra energía, es otra cosa, ¿no? Y bueno. Lamentablemente a veces, como decíamos, por una cuestión estructural, por dónde está ubicada la unidad, bueno, hay limitaciones con respecto a esto, pero bueno, si uno diseña una unidad nueva o va a abrir una unidad, tener en cuenta estas cosas es sumamente importante, porque realmente el paciente le marca una diferencia abismal, ¿no? Estar en una habitación que no tiene luz y si no, bueno, extremar las condiciones como presentan estos trabajos, ¿no? O sea, quizás simular de alguna forma esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad de espacio natural, de luz natural, de luces con cierto eh, sistema de ciclos, si no queda otra, por supuesto. Bueno, no, tenemos agradecimientos en el chat, pero oh, se me apagó. No tengo, no hay nuevas preguntas, Y no como sé dije el si. otro día, abierto totalmente nosotros a las propuestas, ¿no? O sea, esto que decía Lili, que ya están trabajando en la parte ambiental, estoy también al tanto de que la gente de Salta, Doris y Mariana, las chicas que están allá en Salta, también están empezando a trabajar esto y buenísimo. Y cualquier cosa que se les ocurra nos vamos intercambiando ideas, porque esa es la idea, ¿no? De poder ayudarnos entre todos. Sí, yo me acuerdo, había una frase de Bernard Shaw que decía, si vos tenés una manzana y yo tengo una manzana y la compartimos, nos vamos a ir con una manzana cada uno. Ahora, si vos tenés una idea y yo tengo otra idea y la compartimos, vamos a ir con 2 ideas cada uno. Y yo agregaría, sin querer compararme con Bernard Shaw, de que es muy posible que en el debate, en el intercambio, surjan otras ideas que individualmente no habíamos tenido, y por supuesto esto adaptado al contexto de cada unidad, de cada lugar de trabajo, ¿no? Sí, a veces suma mucho no solamente compartir las ideas y las propuestas y las cosas ocurrentes, sino también los problemas, ¿no? O sea, a mí me pasa esto, tengo este problema no solamente con la gente, sino con la estructura, tengo este problema con el equipamiento.
Porque muchas veces ese problema también le pasa a otro. Uno se piensa que le pasa a uno solo, ¿no? Y la verdad que otro también. Y por ahí en otro lado lo lograron solucionar a través de tal o tal conducta, o de tal propuesta, o de tal estrategia. Entonces, la verdad que me parece sumamente interesante esto de uno cuando tiene ideas ocurrentes está buenísimo, pero a veces hay que compartir los problemas, ¿no? No guardárselos, porque de ahí es donde salen justamente las soluciones. Como ya les digo, o sea, nosotros este programa nos cuesta mucho sostenerlo, pero por el gran recambio de gente que hay permanentemente. Entonces, bueno, estamos tratando de pensar de qué forma esto se puede continuar, se puede sostener. Una es esta, ¿no? Difundiéndolo a través de charlas, pero bueno, uno no puede estar todos los días hablando de esto. Entonces hay que pensar de qué forma puede esto tener continuidad y por supuesto siempre ir transmitiéndoselo a la gente más joven, a la gente que empieza, como para que también se vaya haciendo el círculo, ¿no? Bueno, les agradecemos la presencia. El encuentro de la semana pasada ya fue editado y está disponible en el canal de YouTube de OCD Telesalud Garraham. Y en el curso de los próximos días vamos a editar esta presentación y ponerla disponible en forma abierta para todos aquellos que quieren volver a verla o aquellos que no tuvieron posibilidad de participar del encuentro. Muchas gracias a todos. Bueno, Nos veremos próximamente. gracias. Gracias, Juan Pablo.